Buenas tardes. Bien, en la clase de hoy comenzaremos a hablar sobre el tema de fuentes conmutadas. Vamos a hacer una comparación entre los diagramas en bloques de lo que sería una fuente de alimentación lineal y lo que sería el diagrama en bloques de una fuente conmutada. Tanto en una como en la otra, lo primero que vamos a obtener va a ser el circuito de protección. En este caso está simulado por un fusible, pero el circuito de protección de cualquiera de ambas fuentes va a estar preparado por un fusible, por un varistor, termistor, en algunos casos sí, en otros no. Sigue lo que sería el circuito EMC, que sería el circuito que va a impedir que ruidos o transitorios de línea ingresen al equipo o ruidos que se generan en la fuente de alimentación se induzcan en lo que es la línea. El transformador, que como ya sabemos la función que va a cumplir va a ser la de reducir o elevar los voltajes. El circuito rectificador, que va a transformar la alterna en continua pulsante, y el capacitor electrolítico, que finalmente transforma la pulsante en constante. El circuito de regulación, que va a estabilizar los niveles de tensión en la salida. Bien, a diferencia de una fuente conmutada, vemos que en vez de tener primero lo que es la transformación del voltaje y luego de la corriente alterna a corriente continua, en la fuente conmutada lo primero que se realiza es transformar la corriente alterna continua y después recién se modifican los voltajes. ¿Esto a qué se debe? A que justamente lo que se quiere hacer en una fuente conmutada es reducir la cantidad de cobre en el transformador. Por lo tanto, yo puedo obtener un mismo voltaje reduciendo cantidad de cobre, haciendo la fuente más económica, más liviana, más eficiente, pero voy a tener que aumentar la frecuencia de trabajo. Por tal causa es que la tensión de línea que pasa por el circuito de protección y luego por el circuito EMC, que va a ser el encargado, como dijimos, de evitar los ruidos transitorios, se rectifica, se pierden los 50 Hz de línea y pasamos a tener ahora una corriente continua constante mediante el capacitor. Ese valor se lo aplica a un extremo del transformador y el otro extremo del transformador del lado primario se lo conecta al colector de un transistor. Esta llave va a abrir y va a cerrar X cantidad de veces por segundo, pero estamos hablando de frecuencias mucho más altas. 20 kHz, 80 kHz, 200 kHz, por lo tanto, con mucho menos cantidad de cobre voy a obtener una alta tensión en la salida, o por lo menos el voltaje que se quería. Ese voltaje que se obtiene continua pulsante o alterna, dependiendo del tipo de fuente, se rectifica, se vuelve a filtrar y ahora sí pasaría por el circuito de regulación para estabilizar los valores de tensión. Finalmente, hay fuentes conmutadas que tienen control de destino y otras no. Las últimas fuentes conmutadas, la mayoría de los casos, obtenemos que desde la salida se toma un parámetro y se lo aplica a lo que sería un optoacoplador. Este optoacoplador lo que va a hacer es va a controlar la tensión del lado secundario y va a indicar al lado primario de la fuente cómo está el voltaje. Si el voltaje está elevado, va a mandar la orden para que reduzca los tiempos de conducción del transistor. Si los voltajes están bajos, va a mandar el optoacoplador la orden al circuito integrado de control, justamente para que el transistor comience a trabajar por más tiempo, para que justamente las tensiones se equiparen. Recién hablamos de primario y secundario. En una fuente de alimentación conmutada, tenemos que desde los dos devanados de los transformadores, tanto primario como secundario, se va a dividir nuestra fuente en una parte primaria y en una parte secundaria. La parte primaria también se la llama caliente, ¿sí?, o hot, y la parte secundaria se la llama fría o cold. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, ya introduciéndonos en lo que sería parte del circuito de una fuente. Bien, acá comprobamos que tenemos conectada la fuente a una tensión de red de 220 volts, 50 Hz, ¿sí? Sería el toma que tenemos acá conectado, donde se conectaría a la línea la placa electrónica. Tenemos lo que es una llave de encendido, en este caso no la tiene, mayormente en los televisores LCD LED puede llegar a tener una llavecita en algunos casos y en otros directamente al enchufarlo a la red ya la fuente comienza a trabajar. Y es controlada por la función de standby, que lo vamos a ver más adelante. Posterior, contamos con un fusible de protección, acá lo tenemos visualizado en la placa. La función del fusible va a ser proteger a la fuente de sobrecorriente, ¿sí?, o cortocircuito. Es decir, que de existir un cortocircuito en mi fuente, el fusible se abre impidiendo de que el corto siga aguas arriba.
y que afecte al circuito de la línea de la casa. De la misma manera trabaja como si fuese un sobreconsumo y también ayuda a lo que sería al varistor. El varistor que nosotros vemos conectado acá, en verdad la función que cumple es proteger a la fuente de sobretensión. Es decir, que si la tensión que ingresa desde la red supera al valor del varistor, el varistor se pone en cortocircuito, se cortocircuita internamente, produciendo que el fusible se abra. De esa manera evita de que esa alta tensión que ingresó a la fuente, o por lo menos el voltaje superior al permitido por el equipo, destruya parte de la fuente. Los varistores se calculan al 20% como máximo de la tensión nominal de la red. Por lo tanto, en este caso tendría que ser 264 volt, sería el 20% de 220. Por una cuestión de valores comerciales vamos a encontrar varistores en el orden de los 250 y 275 volt. Al ser 275 volt superior al 20%, mayormente este varistor va a ser de 250 volt. Por lo tanto, cuando la tensión de línea incremente a valores superiores a 250, esto se pone en corto, el fusible se abre y evita de que la fuente se estropee. Bien, a continuación sigue lo que sería la línea de alimentación, el varistor que nosotros visualizamos acá sería este que tenemos en esta parte, ¿está? Si ampliaríamos mejor la imagen, porque esto que está acá y este componente son muy similares. En verdad esto es un termistor, que es una resistencia que protege sobre temperatura. A ver si podemos abrir un poco la imagen. Acá tenemos, este es el varistor, fíjense en la simbología. La simbología, este es el varistor y este que está acá es el termistor. Así que fusible entonces y varistor armarían el circuito de protección. Bien, achicamos un poco más la imagen, así podemos ir explicando. A continuación encontramos un primer capacitor cerámico en paralelo con otro capacitor cerámico. Pero entre medio de ambos encontramos dos bobinas, ¿sí? En verdad, tanto estos dos capacitores como estas dos bobinas y estos dos capacitores que están conectados en serie, todo este circuito que nosotros vemos acá forma el circuito EMC, que es el que justamente evita que ruidos de línea interfieran en la fuente, transitorios de la línea o ruidos de la conmutación de la misma fuente que se puedan inducir a la línea y afectar a otros equipos electrónicos. En este caso contamos con una bobina, ¿sí? Y dos capacitores. Acá tenemos lo que sería la bobina, acá tenemos un capacitor, acá tenemos el otro capacitor. Tenemos en esta placa, difiere del circuito que nosotros dibujamos, trabaja con dos circuitos choque, ¿está? Lógicamente, cuanto más componentes coloquemos, mejor va a ser la respuesta de la fuente, ¿no? Menos ruido vamos a tener dentro de la fuente. Por lo tanto, ¿cuál es la causa de colocar capacitores y la causa de colocar bobinas? Si nosotros vemos la impedancia de un circuito de una bobina, la fórmula me dice que es igual a 2 por pi por F por L, que sería 2 es una constante, pi 314, F la frecuencia y L el valor de autoinductancia en la bobina. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo ruidos, ¿sí?, de baja frecuencia, en este caso, ¿sí?, justamente de la red, que es lo que está ingresando, ruidos de baja frecuencia porque es de 50 Hz. Por lo tanto, es directamente proporcional a la reactancia inductiva de mi bobina, o la impedancia, podríamos hablar. Por lo tanto, cuando vienen ruidos de baja frecuencia, va a permitir que pase la frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Ahora, cuando los ruidos que ingresan son de alta frecuencia, en el caso de la reactancia capacitiva, vemos que es la inversa, que es 1 dividido 2 por pi por la frecuencia por el capacitor. Por lo tanto, en este caso, si son ruidos de alta frecuencia, el que va a permitir que conduzca ahora va a ser justamente el capacitor, tomando el ruido de alta frecuencia y llevándolo de nuevo a la red, evitando que ingrese al circuito. Por lo tanto, los capacitores van a ser los encargados de eliminar los ruidos de alta frecuencia y la bobina van a permitir pasar la baja frecuencia justamente. Si este capacitor no podría tomar todos los ruidos que pueden ingresar en la línea de alta frecuencia, bueno, encontramos el segundo capacitor,
que también se va a encargar de ayudar a limpiar esa señal. Y finalmente tengo tanto el capacitor de la línea de fase, convengamos, o de la línea de neutro, que ambos lo llevan a lo que sería la masa, que sería el punto medio de las fichas que conseguimos muchas veces en los televisores LED o LCD. En algunos casos tenemos solamente dos y en algunas tenemos una tercera, como en la fuente de las PC. Bien, posterior a esto encontramos dos resistencias en serie de 470K. Esta resistencia, la función que cumplen es justamente la de descargar a los capacitores, ya que en el momento en que se abre el interruptor y se quiera realizar algún mantenimiento sobre lo que sería la placa, podemos correr riesgo de un shock eléctrico. Por lo tanto, esta resistencia de alto valor lo que van a estar haciendo es el sangrado del capacitor, es decir, se van a vaciar los capacitores, ¿sí?, la tensión acumulada de arriba de los 220 volts mediante estas dos resistencias que van conectadas a masa. Estos capacitores que visualizamos acá sería este que tenemos acá, este que tenemos acá. Estos dos chiquititos serían estos que tenemos acá, ¿sí? Y en este caso tenemos otros dos que tendríamos otro circuito paralelo igual que este dibujado, ¿sí?, sobre esta placa. Así vemos el circuito convencional de la placa, ¿no?, el que hizo el fabricante. Bien, si seguimos en la línea, encontramos ahora sí lo que sería el termistor. El termistor es una resistencia NTC, en este caso, que quiere decir que su coeficiente, a medida que va tomando temperatura, se hace más bajo. Por lo tanto, ¿cuál es la función de este componente? Como dijimos, lo tenemos acá, visualizado, sería este. En el momento en que uno conecta la red y baja la llave, el chispazo que se produce en la llave es importante, y sobre todo si se realiza en el momento que el pico de la sinusoide es el máximo. Por lo tanto, estoy teniendo el mayor voltaje con una corriente importante, ya que debe cargar el capacitor principal, que sería este capacitor que contamos acá. Por lo tanto, esa corriente va a terminar destruyendo lo que son los contactos de mi llave. Y lógicamente tendríamos que sobredimensionar el tema de pista por la corriente alta en el momento de encendido y de carga de capacitor. Por lo tanto, este componente lo que está haciendo es que cuando está frío va a tener una resistencia alta. Por lo tanto, esa resistencia alta va a producir una caída de tensión, va a cargar el capacitor de forma suave y a medida que va pasando la corriente va a empezar a tomar temperatura. Por lo tanto, cuando llegó a un determinado valor óhmico, ¿sí?, porque la temperatura ya lo hizo normalizar, se comporta como si fuese casi un conductor, permitiendo la circulación de toda la corriente y evitando que se produzca una caída de tensión. Ahora bien, lógicamente que tenemos el puente rectificador en donde va a ingresar lo que es una de las fases al ánodo y cátodo de estos dos diodos y la otra fase al ánodo y cátodo de los otros dos diodos opuestos. Entre lo que serían los dos ánodos van a ir conectados a masa y lo que serían los dos cátodos, el positivo. Y esta resistencia que encontramos acá, de nuevo, es la resistencia de sangrado, que es la que va a producir la descarga de este capacitor electrolítico. Calculen que este capacitor va a estar cargado a una tensión de 311 volts, por lo tanto es riesgoso. Entonces, en el momento que se desconecta la fuente, el capacitor va a desangrar, se va a vaciar mediante esta resistencia. No en todos los casos el circuito va a condecir con el plano que nosotros realizamos. Cada fabricante toma su determinación y hace las modificaciones que considere pertinente. Por lo tanto, puede ser que esta resistencia no la tenga solamente estas dos, o que tenga estas y no tenga solamente esta. Bien, en verdad, vamos a ver que en las próximas fuentes, que son un poco más complejas, vamos a ver qué partes corresponden a estos transformadores. En un principio, lo único que nosotros tenemos hasta ahora es el puente rectificador, que acá está simulado, el capacitor principal, que acá está simulado, y como dijimos, los capacitores, que son los que van a proteger, junto con los circuitos de bobina, los ruidos y transitorios de la línea. Bien, seguiremos entonces en el próximo capítulo hablando con fuentes conmutadas, ya entrando a lo que es la parte de oscilación. Esto es todo por hoy, hasta el próximo video.